La señora presidenta de la asamblea encargada de esta dirección, la doctora Rosana Alvarado, que hay 14 asambleístas inscritos para continuar con este segundo debate del proyecto de ley que tiene que ver con el sector eléctrico. Hace uso de la palabra en este instante el representante de la provincia de Guayas. Se trata del asambleísta Moisés Tacle, representante del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Se están incorporando algunos avances importantes que por décadas se han venido discutiendo en el Ecuador y con los cuales comparto plenamente. Sin embargo, no me voy a dedicar a repetir cuáles son estos temas porque ya lo han hecho algunos asambleístas y repito, comparto esos criterios. Quiero aprovechar los pocos minutos que tengo para hacer más vale algunas apreciaciones de tipo técnico sobre las características de este modelo de gestión que se está planteando en el nuevo proyecto de ley para el servicio eléctrico. Y quiero empezar por recordar de que efectivamente en la década del 70 del siglo pasado, la entonces dictadura militar que gobernaba el Ecuador incorporó a la normativa legal que estuvo vigente en esos años algunas disposiciones que convirtieron al extinto INESEL en un organismo muy similar a la Comisión Federal de Electricidad que existía y existe hasta la fecha en el país de México. En ese esquema, todas las funciones de control, supervisión, manejo del mercado y sobre todo los actores del sector eléctrico estaban congregados bajo una misma institución. En la nueva ley que se promulga en el año de 1996, efectivamente se deshace el INESEL y aparecen un grupo de empresas que se dedican a la generación, otras que se dedican a la distribución de la energía eléctrica y finalmente una gran empresa que se dedica a la transmisión. Y por otro lado se crea un organismo que se encarga del control y de la regulación del sector llamado CONELEC y otro, el SENACE, que iba a operar el mercado mayorista o el mercado eléctrico. Ahora se está planteando básicamente un esquema de regresar al esquema del 70, excepto de que vamos a tener un CONELEC cambiado de nombre, se va a llamar Arconel, al SENACE se le mantiene el nombre, pero ambas entidades van a estar adscritas al Ministerio de Electricidad y las empresas eléctricas de distribución, generación y transmisión se van a consolidar en una sola, que es la Corporación Nacional de Electricidad. ¿Esto es bueno o es malo para el sector? El tiempo lo dirá. Lo que yo sí quiero advertir es que cuando se consolidan las operaciones de muchos actores en una sola empresa, evidentemente hay ventajas en el tema de economía de escalas, en el tema de aplicar modelos de gestión que sean válidos, pero también hay muchos peligros y uno específicamente es el que se puede esconder en eficiencias de ciertos actores y de alguna manera ser mitigados por las eficiencias de otros. Miren lo que está ocurriendo actualmente con la Compañía Nacional de Telecomunicaciones. Nadie sabe cómo le va a su negocio de telefonía móvil. Sospechamos de que le va muy mal, sospechamos que ha perdido centenas de millones de dólares, pero esa consolidación con la telefonía fija esconde una deficiencia que nos está causando serios perjuicios a los ecuatorianos. Yo, como el que más, estoy totalmente de acuerdo de que una nueva ley debe reflejar lo que señala, en primer lugar, la propia Constitución. Y allí estamos claros de que el rol fundamental en el manejo de los sectores estratégicos, y el sector eléctrico es uno de ellos, lo debe asumir el Estado plenamente. En eso no tengo ninguna diferencia conceptual. Pero una cosa es tener el rol del manejo de un sector y otra cosa es convertir al Ministerio de Electricidad en el órgano que va a planificar el sector. Yo creo que ahí hay un problema de orden técnico que los llamo a reflexionar, porque no es lo más conveniente que una dependencia netamente burocrática asuma la responsabilidad de planificar un sector de manejo estrictamente técnico. Yo creo que es mucho más sensato y razonable que lo sea el Arconel, que va a ser el órgano de control y regulación, o el propio CENEL, que es en definitiva la gran empresa consolidada que va a manejar todo el sector eléctrico,
o finalmente la propia SENACE, que controla la operación del mercado. En el tema de las tarifas, en esta ley hay, a mi juicio, pocas precisiones exactamente de cómo se deben establecer las tarifas, y sobre todo se omite algo que es fundamental. En todas partes del mundo, independientemente de quién maneja el sector, las tarifas se deben calcular considerando los costos de operación, los costos de mantenimiento del servicio, los costos de reposición de activos que se deprecian y finalmente haciendo previsiones para las futuras inversiones. Esto último no se está considerando en la ley en el tema de las tarifas, porque se asume que el Estado, a través del gobierno central, permanentemente en el futuro, como lo ha hecho en estos años, va a realizar las inversiones necesarias que demande el incremento de la oferta de la energía eléctrica para satisfacer la mayor demanda que se presentará sin duda alguna en los próximos años. Yo creo que este es un error que debe corregirse, y esto no tiene nada que ver con los subsidios que el organismo rector puede establecer en el tema del servicio eléctrico. El subsidio es perfectamente compatible con una estructuración técnica de la tarifa, considerando las inversiones y la recuperación de los activos que están siendo utilizados. El Ministerio de Electricidad, y aquí viene un tema conceptual que creo que es importante. Yo entiendo de que un grupo de burócratas en el CEMPLADES se les ha ocurrido la idea de que todos los sectores estratégicos deben ser manejados con un solo molde, con un solo modelo. De alguna manera, estas personas consideran que el sector de las telecomunicaciones es lo mismo que el sector eléctrico, o es lo mismo que el tema del agua, o es lo mismo que el tema de la minería y el petróleo. La verdad es que no es así. Cada uno de estos sectores tiene sus especificidades, tiene sus características propias, que amerita el que se piense adecuadamente en cuáles deben ser los mejores modelos para cada caso. Y entonces, en esta ley se está planteando un tema que ya lo discutimos cuando se hizo el debate de la ley de telecomunicaciones. No puede ser que el Ministerio de Electricidad sea el órgano que se controle, ¿no?, a sí mismo. Eso no cabe en un manejo sensato de la regulación y control de lo que hacen los actores en un sector estratégico. Me parece a mí que no puede ser el ministerio juez y parte al mismo tiempo. Por mucho de que la mayoría de las actividades del sector eléctrico van a estar bajo directo control del ministerio. Ahí debe pensarse en una figura de mayor autonomía, y probablemente pudiera ser el Arconel el que haga ese control, pero dándole una completa autonomía. Es importante también volver al asunto de los subsidios. En la ley se señala que todos los subsidios que se establezcan en algún momento, el Estado, a través del presupuesto general, va a resarcir a las empresas eléctricas el dinero que ocasione el no cobro de la completa tarifa a ciertos grupos sociales. Nos parece que eso es un tanto peligroso, porque ya sabemos por experiencias en otros temas, como por ejemplo el de la seguridad social, cuando los aportes estatales no son oportunos para cubrir sus obligaciones, pudiera darse el caso de que en determinado momento las empresas eléctricas no reciban oportunamente los subsidios vía presupuesto general del Estado, y esto les ocasione serios problemas en la operación diaria de sus sistemas. Entonces ahí hay un tema que nos preocupa y debería, creo yo, aclararse plenamente de que esa entrega debería ser oportuna, mensual, de tal manera de que las empresas no tengan ningún problema económico. Finalmente, quisiera volver al asunto del artículo 60. Si bien es cierto que la redacción que finalmente se ha incluido en este informe permite la posibilidad de que, luego de que las empresas de distribución, con la debida aprobación del Arconel, puedan seguir prestando el servicio de recaudación de la tasa de recolección de la basura a algunos municipios, la verdad es que pudiera también ocurrir lo contrario. Y eso nos preocupa, que por razones estrictamente políticas y no técnicas entren en problemas algunos municipios en el Ecuador.
Yo entiendo, hasta donde conozco, que la mayoría de los municipios que cobran una tasa por recolección de basura lo hacen a través de la planilla de servicio eléctrico que llega al usuario en cada comunidad. En el momento en que este servicio de recaudación se suspenda o se limite o ya no pueda seguir realizándose, indudablemente muchos municipios van a tener problemas. No será ese el caso de municipios grandes como el de Quito, como el de Guayaquil, que siempre podrán encontrar alguna vía alternativa para recaudar esa tasa, pero sí lo serán para los municipios pequeños. De tal manera que me permitiría sugerir concretamente que en ese artículo 60, en donde se habla de que también se puede recaudar por la planilla tasas que están incluidas en alguna ley y en referencia directa a la tasa de los cuerpos de bomberos, se diga con nombre y apellido, y también la tasa de recolección de basura vía ordenanza municipal. De esta manera evitaríamos un dolor de cabeza, especialmente a muchos municipios medianos y pequeños del Ecuador. Finalmente, señores y señoras asambleístas, creo que la ley en definitiva representa un avance importante, aunque el modelo conceptual no sea ideológicamente el que nosotros compartimos. Creemos de que hay avances importantes y en ese sentido nuestro apoyo en esa parte en donde se incorporan asuntos que por mucho tiempo han sido debatidos y mucha gente ha aspirado que se las tomen mucho en cuenta. Muchas gracias, presidente. Fue la intervención de la Asamblea.